Y también nos vamos informando de los acontecimientos que están ocurriendo, por qué están pasando y lo que viene también después. ¿Cuántos dicen amén? No, el cristiano que está despierto en el conocimiento de la palabra de Dios no le sorprenden las cosas, ¿verdad? Lo que sí nos sorprende cada día es cuánto nos ha amado Dios y que haya enviado a su Hijo unigénito por nosotros, ¿verdad? Y que no es solamente por el amor, no es solamente por la bondad de Dios que es grande, sino que esa es la razón y la única razón por la cual podemos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para los que no saben de qué va esto, vamos a mirar Juan 1, versículo 12. Vamos a repasar un poquito para entender mejor cuándo fue que comenzó esto en nosotros y qué es lo que viene a partir de que nosotros recibimos a Jesús. Juan 1, 12, ¿qué dice? Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Diga a Jesucristo. No se haya metido otro ahora. Es a los que recibieron a Jesucristo. Ahí, coma. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿eres hijo de Dios? Pregúntale. Eso se responde, si recibiste a Jesús y crees en su nombre, eres hijo de Dios. Como la explicación que dio el pastor Eddie al pastor Freddy cuando le compartió el evangelio. ¿Tú crees que Jesús es el hijo de Dios? Pues sí, ¿cómo no voy a creer, hombre? ¿Verdad? El hijo de Dios. Vale. ¿Y tú crees que él murió y resucitó al tercer día? Sí, claro, creo, sí. Es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Es lo que me enseñaron de chico, pues. Entonces tú puedes ser salvo y ya estoy atrapado, dijo el pastor Freddy. Ahora sí me ha atrapado. A los que pueden creer eso, esos pueden ser salvos, pero también hay una cosita más. Hay que recibir en nuestra vida. No es que el Señor viene y entra como un virus. ¿Cuántos saben lo que es un virus del móvil, del teléfono, del que te llega algo y ya no te funciona el móvil? ¿Cuántos saben lo que es un virus del estómago? Nadie aquí se enferma, tienen antivirus ustedes, tienen la vacuna. ¿Qué clase de vacuna le han puesto? Están inmunizados, dice. Pero que se te mete algo, pero sin permiso. No es que te dice, mira que voy a entrar y te voy a enfermar, te voy a dar una semana de diarrea mínimo y no vas a poder ni oler la comida porque vas a vomitar. No te dice así, eso entra. Y si te da todo peor, se complican los diagnósticos. Pero ¿qué es lo que quiero decirte el Señor? La fe en Cristo no es así. Tú puedes entender bien todo lo que estoy diciendo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, que resucitó al tercer día y que Dios le levantó ¿de dónde? De entre los muertos. Que después si conocemos un poquito más, porque para eso hay que leer un poco más, sabemos que Él resucitó y estuvo entre sus discípulos y entre los que creen en su nombre, hasta que ascendió a los cielos para que pueda venir, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso no, si tú no recibiste, tú solo tienes información, no tienes salvación todavía. Perdóname que te lo diga así. Pero si tú te sabes, tú entiendes todo eso, pero de verdad no le has recibido a Jesús en tu corazón todavía, tú no eres salvo todavía. Eres una persona que tiene todo para ser salvo, pero tienes que decidirlo. Él no es por obligación, no es, mamá ya le recibió a Cristo, yo ya soy salvo. Pues dice, cree en el Señor Jesús y somos todos salvos ya, gracias a mamá. No, esto es personal, hermano. Esto es personal. Ciertamente, que tu tatarabuela se haya convertido a Cristo, a ti te espera la bendición y la salvación de Dios, porque es una promesa para el que cree en Jesús. Que el que cree en Jesús va a ser salvo, no solamente él, sino también toda su familia, su casa, su parentela puede ser salva. Pero no es por obligación, no es por fuerza, no es como el virus. Entonces, hoy lo que vamos a ver por medio de la palabra, ¿cómo se le sirve a Dios después que hemos recibido a Cristo? ¿Cómo se le sirve a Dios después de que hemos recibido a Cristo? Vamos a tocar un pasaje que hemos compartido en la vigilia. En Juan capítulo 14, versículo 32 al 42. Hoy sí ya no me confundí. La otra vez dije yo, se me borró la Biblia. Marcos 14, verso 32 al 42. Si quieren lo ponen en pantalla.
Es Marcos 14, versículo 32 hasta el 42. Vamos a leer de corrido y después vamos a explicar, vamos a comentar más. Esto es cuando Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Se entiende la situación, ¿verdad? Vemos aquí lo que pasa con el Señor Jesús cuando está por llegar la hora. Ya habían cenado, ¿verdad? Ya el Señor había anunciado lo que iba a pasar, ¿verdad? No, yo no te puedo decir si sabía que en ese mismo momento, pero él ya sabía lo que viene. Ya el Señor Jesús ya había dado por cumplido, ¿qué cosa? Su ministerio, su servicio, el trabajo personal que él tenía que hacer con cada uno de sus discípulos, las señales que él tenía que dar como Salvador enviado de Dios, o sea, Mesías, ya él lo había hecho. Pero ¿qué pasa? Faltaba una cosa por hacer y que era muy personal de él, que él tenía que hacer, que él tenía que pasar y se tenía que cumplir. Entonces, resaltábamos en la vigilia una cosa que muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Pero escogidos para qué? Se habla de escogidos para salvación. Ahí no hay escogidos. La salvación es para todos. La salvación es para todo ser humano, para todo aquel que cree. No hay ahí que tiene que ser judío o que tiene que ser paraguayo, ni ecuatoriano, ni nada, ni español. Ahí no hay. Para Dios no existen esas banderas. Existe Él, existe su Hijo, su reino, su Espíritu Santo y todos nosotros los que podemos oír la palabra de Dios y tener fe por el oír la palabra de Dios. No fe en yo mismo, fe en el otro, en aquel, no. La fe en el nombre de Jesús. La fe en que Dios tiene un plan para salvarnos. La fe de que no estamos aquí por estar. Entonces aquí viene. Y tomó consigo a Pedro. O sea que sentados aquí, entre tanto que yo oro, era general. Si habían 12 discípulos ahí, eran para los 12. De los 12 volvió a escoger a 3 personas y era la tercera vez que pasaba esto. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ya aparte, se entiende, mire su Biblia, ¿qué dice? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Yo no sé usted, pero en los momentos que yo tuve que pasar por cosas muy duras, yo tengo que admitir que conociendo al Señor y todo, conociendo su palabra, teniendo experiencia, me he angustiado, me he entristecido por lo que va a pasar o lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Entristecerte y angustiarte por algo que ni siquiera estás seguro que te va a pasar. Que eso es peor. Es algo psicológico. El ser humano tiene una tendencia terrible a preocuparse ya por algo que todavía no pasó. Porque se está por acabar el dinero, se está por acabar el pañal, pero todavía no se acabó. Se está acabando la leche, pero todavía no se acabó la leche. Hay todavía para hoy. Pero para mañana, dice, no, el Señor dijo paso a paso, un día a la vez. Dios tiene el tiempo en sus manos, todo el tiempo. Pero usted y yo vivimos un día a la vez. Nuestro tiempo yo creo que pasa un poquito más lento. Podemos disfrutar 24 horas,
Podemos disfrutar los que tienen familia, familia, los que les gusta su trabajo, los que les gusta un hobby. Pero hay algunos escogidos que por alguna razón inexplicable, porque no trae, no trae nada humano, no trae ninguna satisfacción carnal, disfrutar de la presencia de Dios. Eso no trae algo. Yo no es que me arrodillo ahí y media hora y se me acredita ahí dinero en mi cuenta. Pero ¿qué pasa, hermanos queridos? Por alguna razón, y esa es la razón, yo creo, por la que hemos sido creados, para alabanza y gloria de su nombre. En ese tiempo que usted le dedica a buscar su presencia es cuando usted cumplió el propósito para el cual Dios le ha creado, para que usted habite en su presencia. Y no es espiritualizar, porque si yo digo espiritualizar, estoy hablando ya de espiritismo y cosas ocultas así. No es espiritualizar, no es ser religioso, que es otra cosa. Hay gente que se vuelve religiosa con el tiempo, o aprendió mal, o le enseñaron desde la religiosidad. Con Dios uno está en espíritu y en verdad cuando se arrodilla, cuando cierra su puerta para hablar con Él. Pero con Dios también uno está cuando uno va a su trabajo y va a hacer su trabajo y de repente te nace decirle: Señor, te doy las gracias por este trabajo que estoy haciendo. Señor, te pido por favor que este cliente, que esta persona a la que yo estoy cuidando, que empiezas a orar y empiezas a poner en las manos de Dios. Estás caminando con Dios directamente ya. No se le deja a Dios de lado para trabajar. Yo recuerdo, a veces hay personas que estamos trabajando y se pone a predicar y te come media hora de descanso él solo predicando. No es el caso, pero sí se puede estar trabajando y hablando de las cosas de Dios, no hay ningún problema, sin que el trabajo se detenga. Y en la palabra de Dios figura que en el tiempo en el que Cristo vino, todavía estaba la esclavitud y duró muchos años también después. Y la palabra del Señor hablaba inclusive para aquellos que no tienen la libertad que usted y yo gozamos de poder decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer con nuestro tiempo en realidad. Entonces esas personas, aun cuando estaban esclavos, el Señor les dijo que les sirvan ahí en su trabajo donde están como si fuera que le están sirviendo a Dios. Eso cambia la atmósfera. Este trabajo que yo tengo que hacer para este jefe que encima es un malvado, un tacaño de la gran 7, ¿verdad? Y está ahí, ¿verdad? Y le da la vuelta a la batidora ahí. Eso dice que las cosas que están hechas con amor son más ricas. Amén, dice, ¿verdad? El único que me dio la razón, pero yo sé que todos lo saben, pero no quisieron decirlo. Las cosas que se hacen con amor son más ricas. En este caso, el Señor los tomó, los apartó a ellos y comenzó a, ¿cómo se puede decir? A quebrarse enfrente de ellos. ¿Enfrente de quién? Enfrente de estos 3 varones. Y yo creo que el único que hablaba era el Señor, porque ¿qué le va a decir Pedro? ¿Qué le va a decir Jacobo? ¿Qué le iba a decir Juan? Más que estar ahí y espero que se hayan acordado cuando la palabra de Dios dice: llorad con los que lloran. Con el que está pasando dolor, con el que está pasando una pérdida, una angustia. Tú no puedes ir diciéndole: no, tranquilo, que esto va a pasar y no te preocupes, que esto no es nada. No, para ti no es nada porque tú no lo estás pasando. Pero para el que lo está pasando, tú tienes que ponerte en situación. Y lo que puedes hacer si quieres ayudar es compartir con él que tú también pasaste ese dolor, pasaste una situación parecida y decirle la verdad que también te dolió mucho. Pero cómo fue que Dios fue estando contigo en esa situación, cómo Dios te fue quitando y cómo hoy en día la cosa está mejor. Gracias al Señor, gracias a que no nos hemos apartado de Él. En la iglesia, una de las cosas que las personas vienen a buscar muchas veces es, uno, puede ser palabra de Dios. Yo no sé la primera vez que uno viene a la iglesia, pero puede ser la palabra de Dios. Puede ser una situación, puede ser una circunstancia. O simplemente te cayó bien una persona y viniste por la invitación, por lo que esa persona es. Y uno viene a la iglesia con una expectativa de que las personas son amables, que las personas, los hijos de Dios son sociables, que los hijos de Dios tienen amor, que los hijos de Dios son literalmente como Jesús. Y yo personalmente les digo que el desafío más grande que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es
llegar cada día a parecernos un poco más a Jesús. Que cuando leemos su palabra y vemos cómo Él procedió y cómo Él enseñó, tenemos que contristarnos, tenemos que entristecernos por no llegar a ese nivel. Y no solo entristecernos y que termine en un sentimiento, sino que tiene que venir una fuerza que viene de Dios en tu interior, en la que tú digas, la verdad que solamente con tu poder puedo llegar a ser así, Señor. Pero voy a intentarlo, voy a poner de mi parte. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros somos la luz y la sal aquí en la tierra, se trata de eso, de ser como Jesús. Aquí vemos a nuestro Señor como Él en el 33 tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El diálogo que tuvo con ellos fue ese. Pero les dijo que se queden ahí cerca de Él y que estén velando. ¿Eso qué significa? Estar velando, estar vigilando, estar hablando con Dios. Pero no solamente velar es hablar con Dios, hermano. Quiero que entiendan también una cosa de paso, ya que estamos. Velar significa, hermano, orar y pedirle al Señor que nos muestre aquellas cosas que no estamos viendo, quizá de nuestra vida misma. Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? De nuestra vida misma o de nuestro entorno, y también si estamos en la iglesia para servir a Dios, por las personas a quienes estamos sirviendo en el Señor. Amén. Si una persona cree que servirle al Señor es solamente cumplir con su trabajo en una iglesia, esa persona no ha aprendido bien. No ha aprendido bien. Sea lo que sea la función, el título, el cargo que tú tengas dentro de una iglesia, no importa el cargo que tú tengas, si tu cargo es limpiar la iglesia, tu trabajo no es solamente limpiar la iglesia. Tu trabajo es limpiar la iglesia con amor y de paso ver a quién te encuentras por el camino. Sea un hermano, el pastor de la iglesia, o sea una persona que entra por primera vez por la puerta de la iglesia, tú eres el representante de Cristo. Tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija de Dios que está en la casa del Padre, disfrutando ya de todos los beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay otra gente que tiene que venir, mucha gente tiene que llegar a conocer al Señor. Y le va a conocer al Señor a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea que, hermanos queridos, amar a Dios es servir a las personas con amor también. Es casi igual, hermanos. Es casi igual. Solamente que si amamos al Dios que no vemos, ¿qué tal nos estamos comportando con las personas que vemos? ¿Cómo nos estamos comportando con las personas que vemos? No tenemos que dejar, hermanos, que el trabajo que estamos haciendo sea más importante que las personas que están llegando a los pies de Cristo. Las almas son más importantes. Las personas son más importantes. Entonces, en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿A qué hora se estaba refiriendo? A esa hora misma donde él estaba sudando como grandes gotas de sangre. Él estaba sufriendo una agonía, pero respirando, viviendo un dolor inmenso. El enemigo se lo quería llevar antes de que él cumpla su propósito. Entonces, 36, y decía, su oración era, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Punto y coma. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí el Señor estaba hablando con el Padre a ver si podía pasar esas cosas sin que tengan que pasar como ya estaba planeado que iba a pasar. Si hubiera, en la prédica pasada había hablado de eso. Si se pudiera otra forma en que nosotros seamos salvos, Dios no iba a aceptar ni siquiera enviar al Señor Jesús para hablarnos. Dios no iba a aceptar que Él tenga que venir, que Él tenga que sufrir, padecer por nosotros,
para que seamos salvos. Si hubiera una manera, si fuese que usted y yo ya teníamos sin el Señor Jesús el poder para que por nuestros propios actos podamos ser salvos, no hacía falta que el Señor venga. Pero lastimosamente usted y yo no había manera. No hay bueno, no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno, sino solamente uno, dijo Jesús. Dios el Padre es el único bueno. Después el que diga que es bueno, te está mintiendo. El día que te venga uno y te diga yo soy bueno, ahí mismo más rápido tenés que sacarle de tu casa. Un hermano decía, tenía una sola hija mayor, después tenía 4 varones. Los hombres y mujeres que crían hijos saben a qué me refiero. Una sola niña y 4 tíos ahí en la casa creciendo. Entonces ya se hacía señorita la niña. Y este hermano dijo, también era evangelista, ahora que me acuerdo, dijo, se estaba hablando del tema de los novios que llegan a la casa. Entonces él dijo, yo lo único que les voy a avisar ya antes, le dice él a su esposa, y estábamos unos amigos más, ¿verdad? Unos íntimos de él. El día que me venga acá el supuesto novio o el novillo que ustedes aprueban, lo único que no quiero que me digan es, demasiado bueno es. Eso es lo único que no quiero que me digan. No quiere que le digan, quiere que le digan otras cosas, otras virtudes, pero que le digan que es demasiado bueno, eso él no quiere escuchar. Entonces, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es grave la situación en la que el Señor Jesús empleó esa oración que empleó. Era grave la situación, el momento crítico que estaba pasando el Señor y quitó esta oración. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay otra parte de la palabra de Dios donde dice que nosotros le pedimos cosas a Dios. ¿Cuántos le están pidiendo cosas a Dios en oración? Uy, yo solo voy a recibir la bendición. Delante de Dios, ¿cuántos le están pidiendo cosas a Dios? Levanta tu mano, que los ángeles están apuntando ahí. El que se avergüenza de Dios, ese no va a entrar allá, ni va a entrar allá. Entonces dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Así de una. Yo la primera vez que escuché este versículo, lo quería borrar de la Biblia, porque ya llevaba orando bastantes horas. Y yo digo, falta nomás que todo el trabajo que he hecho de rodillas para más no valió. Y después explica, ¿verdad? Que si nosotros solamente pedimos para nuestro beneficio personal, deleite personal, placer personal, el alfa y la omega soy yo. Eso a Dios no aprueba. Tú tienes que ser un poquito más inteligente y pedirle a Dios cosas que son para disfrutar tú y tu familia y para bendecir también a los demás. Y la palabra también habla que nosotros, en las bendiciones que nosotros tenemos que incluir a los hermanos en la fe. Yo suelo invitar para comer barbacoa en mi casa. Algunas veces vienen algunas veces no vienen. Pero yo he invitado. Que no vinieron, yo como con ganas, me toca más grande. Como a la tarde y a la noche otra vez. Porque digo, pobrecito no vino a comer y vuelvo a comer yo. ¿Qué voy a hacer? La bendición está ahí. Pero aquí vemos que nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo te pido esto y tú sabes que yo quiero esto. Así se habla con Dios. No es, Señor, si tú quieres, Señor, por si acaso, si a la vuelta me lo puede dejar. No, Dios es poderoso. Lo que tú le pidas, Él te lo puede dar. Pero tú tienes que hablar con Dios así, tienes que pedirle las cosas que tengan propósito en el Señor. En la bendición, que tengan propósito dentro de la bendición de Dios, lo que tú le estés pidiendo. Y también para, como te digo, para bendecir a los hermanos que están en la fe. Pero también hay algo muy importante que yo he aprendido en esto. Señor, si está dentro de tu propósito para mi vida, si está dentro de la voluntad tuya para mi vida, ahí cambia todo, hermanos queridos. Porque ahí no vas a fallar, ahí significa que tú estás entendiendo con quién estás hablando y estás entendiendo quién eres tú para Dios. Entonces tú puedes decirle al Señor, pero siempre decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero solamente, sino lo que tú quieres para mi vida. Porque usted cuando le recibió a Cristo, usted ya no vive por vivir. A ver a dónde te lleva Dios. No,
Hay un propósito para su vida. Los que hemos venido de tierra lejana, que no es España precisamente, pues Dios nos ha traído aquí. Algunos ni para su pasaje tenía, como en mi caso, pero estamos aquí. Porque Dios dijo que Él va a hacerlo y Dios lo hace. Entonces nosotros le ponemos todo en sus manos, nuestra vida, eso se llama rendirle tu vida al Señor. Y muchas veces, hermanos queridos, hay cristianos que no quieren entregarle el control de su vida a Dios. No quieren poner nada, no quieren poner en las manos de Dios su vida, ni su casa, ni sus bienes, por si el Señor lo usa a su manera. Porque Él quiere tener el control. Y todo aquí en la tierra, cuando nosotros nos vayamos un día, se va a quedar aquí en la tierra. Usted tiene un gran supermercado, pues ese supermercado no cabe en el cajón. En el cielo no hace falta supermercado tampoco. Lo que hace falta es que usted llegue al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acá viene versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién le encontró durmiendo? A los tres que estaban ahí, los íntimos, la selección de selecciones. El VIP, dijeron el viernes algunos. Los pioneros, ¿verdad? Los number one. Vino luego, el versículo 36, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿En serio, Pedro? Después que te dije que estoy triste hasta la muerte, ¿estás roncando ahí? Ni hablar de Jacobo y el otro, ¿verdad? Pero Pedro es el que más necesitaba golpe, le daba un poquito más siempre. ¿Duermes? Le dice. ¿No has podido velar una hora? Qué triste, hermano, ponernos usted y yo a pensar que el Señor nos llama a velar y orar. Porque el Señor dice que velar y orar, dice muchas veces. No dice solamente orar, sino que dice velar y orar. Y ya le expliqué que era velar. Es hablar con Dios con entendimiento. Señor, muéstrame porque no veo. Así usted mismo ya ve su problema, pues confesión delante de Dios. Señor, yo no quiero ser así. Señor, por favor, transfórmame, cámbiame. Que la nueva criatura, Señor, pueda aplastar al viejo hombre. Lo que se le ocurra. Si está en la Biblia, mejor. Lo que he dicho está en la Biblia. Entonces, qué triste, hermano, cuando el Señor nos dice muchas veces su palabra, velar y orar, y nos encontramos con este versículo, que no hemos podido velar una hora. Todo el mundo, hermanos queridos, tiene tiempo para trabajar. Tiene tiempo para ir a comprar al shopping La Cañada, propaganda gratis. Tiene tiempo para el gym. Tienen tiempo para muchas cosas. Pero tú le invitas a estudiar la palabra de Dios, una reunión de oración, vamos a juntarnos para planificar cosas y no tienen tiempo, hermano. Ese es el cristiano milenial. Tiene tiempo para 1000 cosas, pero para las cosas de Dios no hay. Pero a partir de hoy sí va a haber. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Dice 38, velad y orad otra vez, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos queridos, usted y yo con sinceridad, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar así cuando estamos solos? Especialmente cuando terminamos un tiempo hermoso en oración, en la presencia de Dios en oración, y te empiezan a venir ideas, sueñas despierto de las cosas que tú quieres hacer para Dios. ¿Cuántos le ha pasado eso? Yo sí les cuento, vamos a amanecer acá lo que yo me pienso solo así, sin hacer nada. La mente es tremenda para imaginar, para pensar. Pero luego se va a levantar de esa silla y ya empiezan los problemas. Se olvidó que quería hacer esas cosas para Dios. Y Dios nos guarde si nos invitan a jugar fútbol, ¿verdad, hermano? Ahí se te olvida más rápido. O lo que a usted le guste. Pero aquí dice claramente cómo es usted y cómo soy yo. Velad y orad para que no entre en tentación. Punto y coma. El Espíritu que usted y yo tenemos, ¿cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios que tenemos, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño,
y no sabían qué responderle. Ahí está lo que les dije, no saben qué decirle. ¿Qué le vas a decir al maestro? ¿Qué le vas a decir al que tuviste hablar y enseñar el reino de Dios como si fuera que estaba hablando de su casa? Porque él estaba hablando de su casa real. Su reino no era de este mundo. Él les hablaba a ellos del reino de los cielos y les decía, el reino de los cielos es semejante. Y le daba un ejemplo que ellos puedan entender. Estaba hablando de su reino. Entonces ellos no sabían qué le va a responder. Solamente lo que puede llorar con él. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Es tremendo, hermanos queridos, porque él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a enfrentar. Él había aceptado padecer por usted y por mi vida. Para él no era una sorpresa eso. Y yo me puse a pensar en estos días por algún pasaje que medité, y solamente recuerdo que él pasó todas esas cosas, él mismo, para que yo no tenga que pasar por esas cosas, para que yo pueda entrar al reino de los cielos. Por eso es que usted y yo somos, no solamente se venció a la muerte, se venció a Satanás, se venció al mundo, ¿verdad? El Señor Jesús nos hizo más que vencedores. El título, hermanos queridos, yo humanamente puedo pensar que el título de Hijo de Dios nos queda muy grande, porque mi mente humana me lo dice así. Pero en la mente de Dios, lo que pasó en Cristo es que se restauraron todas las cosas que se habían perdido cuando Adán y Eva habían pecado en el Edén. Y una y otra vez dio mandamientos, estatutos, ¿verdad? Y no, el ser humano no pudo. Siempre tuvo una inclinación, siempre tuvo una debilidad. Siempre tuvo una debilidad, siempre le quedó grande eso. Pero a partir de aquí, cuando ya se trata de que nuestra voluntad está, en nuestra voluntad está permanecer como hijos de Dios, ya ahí eso es lo que nosotros podemos hacer. Jesús ya hizo todo, nosotros podemos decidir aceptarlo. Vamos a mirar en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué fuerte, hermano. Eso lo había dicho un poco antes de este pasaje central que habíamos visto. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos al Señor. Él vivía esto que él aclaró, porque a él le preguntaron los escribas, los fariseos. Le trataban de poner cáscara de banana, le querían hacer trampitas de palabras para ver si él se equivoca en alguna expresión en contra de la ley de Moisés y los mandamientos y los mandatos y estatutos. Y él les dijo en la cara, le dijo, yo soy un maestro, ¿verdad? Porque ellos le decían maestro, así le hablaban, maestro, cierto que tal cosa, ¿verdad? Y él le decía, yo no he venido a enseñar algo que no está en la ley. Todo lo que yo estoy explicando es la explicación y aclaración de lo que Dios había hablado por medio de Moisés y por medio de todos sus siervos, los profetas que vinieron antes de él, los profetas que eran de Dios. Porque también hubo mentirosos y también hubo falsos profetas también antes de Jesús y después de Jesús, y aún en nuestros tiempos hay falsos maestros. Pero él lo que dijo fue que bienaventurado el que no encuentre un tropiezo en él, porque él habló toda la palabra de Dios, lo que ya estaba escrito, y lo aclaró, cosa que no hacían los escribas y los fariseos. Solamente ellos se ocupaban de saber de memoria
cada uno de esos, ¿cómo se le llama? Los pergaminos, los rollos, y luego otra vez con mucha religiosidad, con mucha delicadeza lo enrollaban otra vez y parecían santos y todo, hermano. Parecían ángeles, pues tenían ropa así de, ¿verdad?, esplendorosa. Y ahora, para que nos quede mejor quién es el Señor que hizo todas estas cosas, vamos a mirar en Filipenses capítulo 2. Y aquí, hermanos queridos, si había orgullo, si había soberbia, si usted piensa que no, que yo me voy a humillar, que yo voy a estar haciendo estas cosas, acá usted va a ver. Filipenses capítulo 2, versículo 8. 8, sí, perdón, acá. Ahí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No, perdón, Efesios. Sí, perdón, me he confundido el libro. 2:8, voy otra vez, perdón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, ¿cómo fue el Señor Jesús? ¿Cómo dice en el 8? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Después, aparte de venir como hombre, no vino como el Hijo de Dios, no vino como realmente Él era en el reino allá arriba, sino que vino como hombre. Después, haciéndose obediente hasta la muerte, no cuestionó al Padre, y muerte de cruz. Él sabía, hermanos queridos, a lo que Él venía. Él cumplió su propósito. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Hermanos queridos, yo recuerdo en un tiempo atrás, cuando nosotros veníamos a la iglesia y tal, y había jóvenes había pocos jóvenes que realmente estaban entregados al Señor. La vida era distinta. No había tantas señales como hoy en día tenemos. Hace 20 años atrás no había tantas señales. Orábamos por cosas que hoy en día estamos viendo y viviendo. Orábamos por países que ninguno nos imaginábamos que íbamos a conocer algún día. Y una de las cosas que yo recuerdo bien era que decía, tenemos que orar por la ventana 1040. Yo no había estudiado tanto como para entender eso. Y después nos explicaban, ¿verdad?, que la ventana 1040 es en el mapa mundi, en el mapa del mundo, hay un cuadrado justamente donde está España, uno de los países de España, donde la gente es más dura para recibir a Cristo. Y orábamos nosotros. Yo no recuerdo las veces, fueron muchas que orábamos. Se hacía una reunión de intercesión y todo eso, y ya otra vez se oraba por eso. Pero nos preparaban, hermanos, y nos hacían entender la palabra, pero no era que nos hacían saber la palabra, nos hacían entenderla. Y el Espíritu de Dios, por alguna razón, quebrantaba el corazón de muchas personas. Y las personas cambiaban. Es diferente, hermanos queridos, el día que usted entiende bien que usted es salvo por el Señor Jesús, que hoy te estoy hablando. Y ya que a partir de que tú le recibiste, tú ya tienes tu lugar. Pero a partir de que tú ya tienes tu lugar, lo que tú hagas después es en obediencia al Señor. Predicar la palabra, ser fiel en todo lo que tú puedas ser fiel, no dejando de congregarte. Conociéndole, apartándole al Señor tiempo cada día para conocer más de su palabra. Usted se está preparando para servirle al Señor en algo que usted no se imagina. Pero no importa que usted no se imagina, porque lo que importa es que si entendemos bien que somos salvos y entendemos bien que le estamos sirviendo al Señor por obediencia y por gratitud por lo que hizo en nuestra vida, lo vamos a hacer bien. Y todo lo que hagamos va a ser para la gloria del Señor, llevando en cuenta de que servirle al Señor es un privilegio. Te da honor servirle a Dios.
Aunque tú no digas, yo tengo el honor de servir a Dios, la gente te mira y ve en ti una persona honorable, que ha dejado las bajas pasiones, como se dice, ya sea el beber, fumar, drogarse, todo lo que usted pueda hacer en el mundo. Tú has dicho que no, porque tú vives para el Señor. Y ellos no van a entender que tú eres templo de Dios, pero lo ven en ti, aunque no lo entiendas, ven que tú eres una persona que tiene el Espíritu de Dios. Que donde otro está abriendo su boca para maldecir y decir cuántas malas palabras hay, tú te callas y te aguantas. Y el testimonio, hermanos queridos. Entonces yo quiero invitar a la iglesia que nosotros le podamos servir al Señor, ya sea que tenemos una función en la iglesia. Si usted todavía no tiene una función en la iglesia y usted está pasando tiempo personal con Dios, tiempo en intimidad con Dios, usted está guardando la palabra, usted está aprendiendo la palabra, Dios tiene un trabajo para ti, Dios tiene un propósito para ti. Por eso es que tú tienes esa tendencia a buscarle a Dios, a amarle a Dios aunque nadie te vea, a buscarle a Dios ahí donde nadie te ve, a cuidar tu testimonio donde los hermanos de la iglesia no te ven. Ese es el testimonio verdadero. El testimonio verdadero es no, ahí me voy a portar así porque ahí están todos los hermanos. Ese no es testimonio, es una mentira. Testimonio es el que nosotros cuando nos ve Dios, y alguien lo había compartido eso hace unos días, donde nos ve solamente Dios, ahí es el testimonio. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos y ser sinceros delante de Dios, y nuestra vida va a ir de gloria en gloria. Y yo quiero decirte que no hace falta, algunos piensan que se puede saber toda la palabra de memoria. A medida que hay más tecnología, el ser humano se esfuerza menos para estudiar y para pensar. O sea que si a no ser que usted sea una persona que se niegue a usar la tecnología, sí usted puede llegar a conocer toda la palabra. Pero yo creo que más importante que conocer toda la palabra es recordar y guardar en nuestro corazón todas las palabras que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue la palabra viviente. Él fue el cumplimiento de la palabra. Y nosotros solamente, usted y yo, cuando logramos cumplir la obediencia al Padre, es porque Cristo habita en nuestra vida. Es la única explicación. Es por eso que el Señor tuvo que ir para que el Espíritu Santo de Dios venga, y solamente por el Espíritu Santo, la omnipresencia de Dios por medio de su Espíritu Santo es lo que hace que yo pueda creer que el Espíritu de Dios vive en mí, al mismo tiempo vive en el hermano Andrés, en el pastor y en toda persona que cree en el Señor Jesús. Y por el poder de Dios yo puedo creer y entender de que cuando yo estoy hablando con el Señor a solas, Dios me está escuchando personalmente a mí, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y mi mente no puede ponerle un límite, un techo a lo que es el poder de Dios. No podemos. Así que vamos a ponernos de pie en esta noche. Voy a invitar al pastor para que oremos por toda la iglesia. Oremos por todos los niños, adolescentes, jóvenes. Toda persona que sirve a Dios tiene que buscar mucho a Dios. Y la persona que piensa servirle a Dios tiene que buscar mucho a Dios. Porque no es fácil, hermanos queridos, por nuestra propia fuerza, pero por el poder de Dios sí es posible. Es posible. Dios es especialista en usar a las personas, inclusive a los que no tienen la capacidad para hacerlo. Dios ha utilizado a personas para amar que eran perseguidores y asesinos. Dios ha usado personas para hablar con reyes, personas que eran tartamudos, que no hablaban bien. Dios los usó igual. Entonces no importa cuál sea tu realidad, lo que importa es en qué el Señor quiere transformarte a su imagen. A la imagen de quién nosotros estamos creciendo, a la imagen de Cristo. No estamos creciendo a la imagen de un hermano que me gusta, cómo le sirve. Ya he hablado en otras prédicas que el mejor cristiano que tú conozcas, el hermano que mejor testimonio tiene, ese tiene buen testimonio porque ese está procurando parecerle al Señor Jesús. Está buscando, está luchando. Y hermanos queridos, lo que usted y yo podemos hacer es lo que el Señor recomienda en su palabra muchas veces. Nosotros tenemos que velar y orar. Y cuando hablamos de velar, hermano, hable con Dios de esas cosas que así como usted es, lo que a usted le cuesta,
las dificultades que usted tiene. Dios le va a hacer libre, Dios le va a hacer una persona capaz de ser lleno de su Espíritu Santo, capaz de ser lleno de su presencia. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu iglesia que se ha congregado hoy. Gracias, Señor, por cada niño, por cada preadolescente, adolescente, joven, adulto, Señor, que está aquí en la iglesia, Padre. Cada persona, todo lo que respira, Señor, aquí, Señor. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, dale fe, Señor, a toda persona que está aquí, para creer en lo que tú puedes hacer en su vida. Padre, yo te ruego, Señor, en esta noche, toda persona que está aquí, Señor, y tenía dudas acerca de su llamado, acerca del potencial que tiene, Señor, en tus caminos, Señor, ayúdale a creer, Señor, realmente que tú tienes un propósito, un plan para su vida, Señor, que se tiene que cumplir, Señor. Y en el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús, porque tú sufriste, Señor Todopoderoso. Sufriste no solamente el castigo, no solamente los golpes, no solamente, Señor, la cruz, no solamente esos 3 días, Señor Todopoderoso, en el que te juzgaron injustamente, Señor, por cosas que tú no hiciste, Señor. Aleluya. Nadie, Señor, en vida te ha premiado por todas las cosas buenas que tú has hecho, Señor. Porque tu reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo no eran capaces de darte a ti lo que tú te mereces, Señor. Sabían que tú no merecías castigo ninguno. Y es más, lo habían dicho: no encuentro pecado alguno en este hombre. Pero otros pedían, Señor, y las multitudes pedían, Señor. Aleluya, Señor, tu palabra dice, Señor Jesús, y tú nos dijiste, Señor, que así como te persiguieron a ti, Señor, también nos perseguirían a nosotros. Así como se burlaron de ti, también se burlarían de nosotros. Así como hablaron injustamente, Señor, mentiras sobre ti, hablarían mal también de nosotros, Señor. Pero también dijiste, Señor, que somos bienaventurados cuando esas cosas pasen. Aleluya. Estás por venir, Señor. Prepáranos para tu venida. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor Todopoderoso, esté tomando, Señor, toda vida que está en este lugar, Señor. Los fortalezcas, Señor, en ti. Los bendigas en tu amor. Que pueda, Señor, entendimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo descienda sobre toda persona y puedan escudriñar tus escrituras, Señor, y enterarse de todo lo que han heredado en ti, Señor. No han heredado solamente el nombre de Hijo de Dios, han heredado todas las promesas que están en la palabra. Todo lo que tú dices que vas a hacer con los que creen en ti, Señor, es lo que hemos heredado en ti, Señor. Hay bendiciones hasta que sobreabunde. Hay propósitos, Señor. Y nos espera una eternidad contigo, Señor, en tu reino. Cuando en el mundo, Señor, haya aflicciones, tribulaciones. Cuando este mundo se está destruyendo, Señor. Cada día es un día menos, Señor, aquí en la tierra. Y un día más cerca, Señor, de tu venida. Tú estás por venir, Señor. Y pocos, Señor, lo toman en serio, Señor.